Magdalena Garcés, abogada de Derechos Humanos, aquí presente de Londres 38. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También integrante de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Exactamente, y de eso vamos a conversar también con Margarita Romero, que entiendo que está a través del Zoom, porque está en Bruselas, según me informan, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, y queremos conversar con ustedes dos hoy, justamente. Ahí está la para hablar presidenta. sobre pendientes que tenemos, sobre todo que mañana pasado se celebra, ¿no es cierto?, se conmemora este Día de los Patrimonios, se habla mucho de patrimonio, pero poco de memoria, al parecer, cuando conversamos sobre este tema. Bienvenida, Margarita, muchas gracias por conectarte. No la estamos escuchando a Margarita, no sé si es ella la que está muteada o nosotros que la tenemos muteada. Si ustedes me avisan. Hola, ahora sí. Ahí sí, Margarita, muchas gracias. Muy amable. No, Bienvenida. gracias a ustedes. Bueno, Gracias. tenemos aquí el destacado periodista y documentalista alemán Wilfried Huisman empezó una investigación sobre el papel de Walter Rauff y otros nazis alemanes en la dictadura de Pinochet. Bueno, todo esto tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar, ¿no es cierto?, Este libro se llama Los Padrinos Alemanes de Pinochet, se lanzó el pasado 19 de abril, pero lo que queremos ir finalmente tiene que ver con Colonia Dignidad, ¿verdad? Y cómo deberíamos estar conversando, quizás en el Día de los Patrimonios, ¿no es cierto?, sobre memoria también. Y lo conversábamos al principio del programa cuando yo presenté que ustedes venían, que hoy día Colonia Dignidad es casi como un centro turístico, así que la gente pasa a almorzar, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de todo lo que pasó ahí. Cosas macabras, muy terribles, y que están ligadas íntimamente también con la dictadura. Parto contigo, Margarita, entonces, sobre de qué se trata, ¿no es cierto?, esta asociación y cuál es su fin, qué buscan. Mira, esta es una asociación que fundamos en el año 2014 y justamente busca recuperar la memoria histórica de lo sucedido en Colonia Dignidad y sobre todo en avanzar en la verdad y en la justicia sobre los crímenes que allí se cometieron. Nuestra asociación está conformada por exprisioneros políticos, por familiares, por abogados, por académicos, por investigadores, ciertamente, y también por defensores de derechos humanos. En general somos gente con mucha experiencia en el tema de derechos humanos y hemos participado en la recuperación de varios centros donde funcionó, ¿no es cierto?, la DINA o los organismos represivos de la dictadura civil-militar. Comenzamos esta asociación justamente porque sobre Colonia Dignidad no se estaba transmitiendo lo que realmente sucedió. Casi todos los ciudadanos de Chile que tú preguntabas en ese minuto qué pasa en Colonia Dignidad te iban a hablar del señor Paul Schaeffer y la pedofilia, pero no conocían qué había sucedido con cientos de compañeras y compañeros prisioneros políticos que fueron allí secuestrados, torturados, asesinados, inhumados y exhumados, ¿no es cierto?, de forma ilegal. A eso es lo que se dedica nuestra asociación y llevamos 10 años de vida investigando y trabajando y luchando por verdad. Harto tiempo ya luchando por verdad y justicia. Yo decía, Magdalena, que quizás estamos en deuda, al debe, también como se dice más coloquialmente, ¿verdad?, en este Día de los Patrimonios con la memoria, ¿no? ¿Y tiene que ver esto con Colonia Dignidad también? Por supuesto, en el caso de Colonia Dignidad sigue siendo un lugar que está cerrado en términos, no es de acceso público. Si tú quieres ir a conocer los lugares que ya han sido declarados monumento histórico, tienes que pedir permiso. La asociación, las agrupaciones de derechos humanos de la zona, las agrupaciones familiares tienen que pedir permiso para poder ir a rendir homenaje o ir a los lugares que son monumento nacional. Y efectivamente, por otra parte, actualmente, con el nombre Villa Baviera, es un centro turístico, es un centro donde se hace una fiesta de la cerveza, donde hay un hotel, matrimonios, eventos de todo tipo.
Entonces, sí, es bien increíble. Y yo creo que respecto a Colonia Dignidad hay deudas de memoria, pero también de verdad y justicia. Con las víctimas de la dictadura, con los propios colonos que fueron víctimas, con los campesinos que fueron desplazados forzosamente por los colonos en esa zona, que fueron de manera violenta durante la dictadura, sacados de sus casas y trasladados en camiones y dejados botados en la carretera. Y claro, por supuesto, respecto a que se conoce que en el lugar fueron ilegalmente inhumadas, o sea, llevadas personas, asesinadas y hechas desaparecer, enterradas en fosas y posteriormente esos cuerpos exhumados, quemados y lanzadas a la ceniza al río Perquilauquén o al estero del Guaya. Entonces, es mucho lo que todavía tenemos que descubrir en Colonia Dignidad, además que pasaron muchos prisioneros políticos sobrevivientes, especialmente en la zona de Talca, por Colonia Dignidad. De hecho, está nuestro público escribiendo, ¿eh? Marta Zúñiga, por ejemplo, dice: en Colonia Dignidad recibieron instrucción varios políticos de derecha hoy. Y Guillermo Mena dice: las investigaciones, incluso de la CIA, dicen que Colonia Dignidad fue un centro de operaciones y formación fascista donde pretendía partir el Cuarto Reich. Son comentarios de nuestro público a esta hora, Daniel Stingo. Sí, a ver, varias preguntas. Colonia Dignidad se instaló en Chile antes, como el 60, no sé. Frei Montalva no los tocó. Allende no los tocó. Y Pinochet, a más de no tocarlos, llegó en relaciones con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue un aliado. Entonces, algo tenía este lugar, que Villa Baviera o Colonia Dignidad, que los presidentes ni siquiera los presidentes de la República, ni los gobiernos, distinto color político, tuvo que llegar la democracia de nuevo para que se les quitara la personalidad jurídica, pero ya con los delitos encima, con la pedofilia, varias cosas más. Entonces, siempre ha existido esta cosa de por qué no los tocaron los demócratas cristianos, la izquierda, no sé qué. Hay una cosa. Por otro lado, ¿en qué parada están hoy día los miembros de Colonia Dignidad o los de Villa Baviera, digamos? Porque, claro, estaba el médico Horst que está en Alemania, huyó y está allá, ¿no? Hobbes, sí. Sí, Hobbes está allá y Alemania no lo manda para acá. O sea, Hobbes está allá en la impunidad. Alemania tiene a Hobbes en la impunidad sabiendo que tendría que mandarle y no lo manda. Schaeffer murió ya al final, pero ya era, o sea, ya, pucha, vivió la vida completa. ¿Y qué pasa con los otros jerarcas y esta separación que hacían que los hombres vivían allá, las mujeres acá, los niños por otro lado? ¿Qué ha pasado con eso en términos de avance de la pobre gente que ahí vivía? ¿Magdalena? Es que hay distintos temas que sí, tú planteas. Hay distintos muchos temas. Claro. Pero primero, el año 90, cuando el presidente Elwin le quita la personalidad jurídica, porque Colonia Dignidad era una sociedad benefactora. Sí. Una sociedad benefactora que partió con 400 hectáreas y llegaron a tener, no sé, 16.000 hectáreas. Ya eso era bastante sospechoso, ya se conocía de la existencia de crimen al interior de la colonia. Hubo un juicio muy largo en Berlín, los años 78, 80, impuesto por Colonia Dignidad con su representante en Alemania, contra personas que habían denunciado los crímenes que ahí se habían cometido, contra Amnistía Internacional específicamente. Entonces, durante los 90 yo creo que hubo mucha, si bien se le quitó la personalidad jurídica y se descubrieron que todos los bienes ya no eran de una sociedad benefactora, sino que estaban en sociedades manejadas por los jerarcas de esta colonia, las diversas intervenciones del Estado chileno posteriores han sido en alguna manera fallidas, en el sentido de que actualmente los patrimonios de Colonia Dignidad es un conglomerado de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, no recuerdo exactamente. Eso lo intentó investigar el Consejo de Defensa del Estado en los años 90, fue muy difícil y actualmente quienes administran ese patrimonio son los hijos de los jerarcas. Es curioso porque en Colonia Dignidad los hijos no vivían con los padres. No. Entonces, qué terrible no eso. tienen una relación así como de que el hijo heredó necesariamente, pero sí al momento que cae detenido Schaeffer en Argentina, gracias a la acción de periodistas y el abogado Hernán Fernández, claro, no del Estado. Exacto. Se reorganiza y son los hijos de antiguos jerarcas quienes asumen la dirección. Y que si bien Colonia Dignidad no es lo que era en dictadura, sin embargo han reproducido ciertas prácticas poco transparentes y que eso es un tema bastante delicado.
para eso hay que preguntar a los colonos que no eran parte de la jerarquía. Hay una asociación que se llama Asociación de Colonos, ADEX, Asociación de Colonos Víctimas, que han estado reclamando hace un poco tiempo atrás, hicieron ellos un corte de ruta, un corte en la entrada, sí, wow. No dejaban entrar a Colonia Dignidad, porque como es un centro turístico, claro, justamente porque ellos han vivido en situaciones de mucha pobreza y de mucha precariedad. Y eso ha sido un tema que se ha discutido mucho en este gobierno y es de preocupación del Estado alemán, porque aquí hay otro actor muy importante que es el Estado alemán. El Estado alemán hizo la vista gorda y favoreció los crímenes de la colonia de una cierta manera de complicidad, por cuanto, por ejemplo, Paul Schaeffer, eso es conocido, o sea, hay hasta películas al respecto, sí. Paul Schaeffer cobraba las pensiones de los alemanes y nunca, o sea, sin mandato, sin nada, simplemente se las pagaban a él, se apropiaba de las pensiones de los alemanes que vivían al interior de Colonia. O, por ejemplo, los primeros fugados, muchos de esos fugados llegaron a pedir ayuda a la colonia. Se los devolvían. Se los devolvían, exactamente. Sí, de hecho, el Salo Luna hay muchos trabajos periodísticos al respecto, como tú decías, hay películas también. En el documental de Netflix queda muy claro aquello, sobre todo la parte del Estado alemán. No sé si te gustaría agregar algo sobre eso, Margarita, tú que estás desde Europa hablándonos. Sí, sí, mira, bueno, nosotros hemos trabajado este tema con profundidad y seriedad. Y estamos convencidos que efectivamente el Estado alemán sí tiene una responsabilidad importante en lo sucedido con Colonia Dignidad. De hecho, permitió que esto sucediera durante, te digo, casi 40 años, porque recién en el año 2005 se hace una intervención en la colonia, una intervención que es tanto del Estado alemán como del Estado chileno, pero esta intervención más bien lo que hace es reforzar a quienes estaban heredando el patrimonio de Colonia Dignidad. Es decir, Alemania inyecta dinero a las empresas para que continúen funcionando y por lo tanto para que continúe esta colonia encerrada en sí misma. Es decir, sigue siendo un enclave hasta hoy día. Y tal como decía Magdalena, es difícil entrar allí, trabajar allí, trabajar en nuestros temas, que son los temas de denuncia, los temas de investigación, incluso para muchos de los ministros que han llevado los casos sobre Colonia Dignidad, les ha sido terriblemente complejo. Es decir, durante años, ¿no es cierto?, no se podía entrar y había... A ver, a fines de los 90, por ejemplo, cuando se intentó buscar y tomar detenido por el jefe del interior de la colonia, hubo una especie de defensa armada, es decir, habían los equipos de seguridad de la colonia que estaban defendiendo a Pinochet. Y esto ha continuado, yo diría, durante muchos años, que sigue este sistema de seguridad. Nosotros mismos no nos sentimos seguros cuando vamos a la Colonia Dignidad, yo siento decirlo, pero es así. Nos sacan 1.500 fotos, nos toman los números de nuestras placas, etcétera, etcétera. Pero eso no ha dejado que continuemos yendo, ¿no es cierto?, a hacer una actividad conmemorativa 1 o 2 veces al año al interior de la colonia. Lo que yo quiero recalcar es esta responsabilidad del Estado alemán y la protección que se ha dado no tan solo a la Colonia Dignidad durante la dictadura, sino que se le sigue dando hasta hoy día para que ese enclave permanezca cerrado. Nosotros lo que estamos pidiendo es abrir Colonia Dignidad. Esto lo hemos dicho a todas nuestras autoridades, que se abra Colonia Dignidad. Se lo dije al presidente de la República el 11 de septiembre el año pasado. Presidente, abramos Colonia Dignidad. Ya basta de secretos al interior. Margarita, queremos que el lugar se transforme en sitio de memoria. Sí, claro. Que se abra Colonia Dignidad, ¿para qué? ¿Para transformarla en qué? Justo lo estabas diciendo, discúlpame. Sí. Tiene que, es decir, ya es sitio de memoria en la medida en que está declarado monumento nacional, ¿ya? Pero tenemos que desarrollar ese sitio de memoria. Al interior tiene que construirse, ¿no es cierto?, un museo en el cual todo ciudadano chileno y del mundo pueda conocer lo que sucedió al interior de ese lugar. La cantidad de crímenes que se cometieron son crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto, si nosotros no trabajamos en que esto se conozca,
mal estamos, ¿no es cierto?, haciendo nuestra tarea de garantía de no repetición, y eso el Estado chileno lo sabe. Por eso que nuestra asociación ha estado sistemáticamente solicitando al Estado chileno, no al Estado alemán, ¿no? Porque nosotros no creemos que el Estado alemán tenga que involucrarse en la forma de hacer memoria en los espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura civil-militar. Creemos que sí tiene su intervención, ¿no es cierto?, cuando se trata de reparar a los colonos que no protegió durante casi 60 años. Entonces, para nosotros, el Estado chileno tiene una responsabilidad. Queremos que se recupere ese lugar como un espacio de memoria. Queremos la expropiación del lugar. Ese lugar debe ser expropiado. Debe transformarse en un lugar de educación a los derechos humanos y de homenaje a las víctimas. Qué importante lo que explica Margarita, y quiero hacerte una pregunta, Magdalena, pero antes les quiero leer también algunos comentarios de nuestro público. Gloria Galvez dice: la memoria es necesaria, pero es dolorosa. Interesante comentario, ¿no? Ariel Gutiérrez dice: expropiar los ex centros de tortura y convertirlos en sitios de memoria. También hay algunos comentarios de gente que es de la zona. Por ejemplo, Sabín Carnera dice: yo soy oriunda de Parral y la verdad es que en este pueblo adoraban esta colonia. Allende sí trató de investigar lo que sucedía allí, pero por ello fueron tan crueles. El diputado Naranjo sabe mucho, dice. Yo sé, sí, bueno. Y luego C. Chacón dice: el gobierno de Allende sí que intentó llevarlos a la justicia. Hay harto sobre eso, ¿no? Y sobre el miedo que le generaban al entorno, ¿no es cierto?, sobre que estuviera Allende en el poder. Hay hartas investigaciones que se han hecho al respecto y que se ha confirmado que eso era así. De hecho, bueno, yo voy a contar, yo tuve una persona que trabajaba conmigo, que ella fue parte trabajaba en Colonia Dignidad, en democracia, ¿ya? No en dictadura, en democracia. Y ella me contaba, por ejemplo, que cuando llegaba a lavar platos, porque en realidad eso iba a este centro de eventos, ¿no es cierto?, este restaurante, ella, por ejemplo, no podía cocinar. Cocinaba como los dioses, era una persona que cocinaba muy bien. No la dejaban cocinar porque los chilenos no podían cocinarle a los colonos. No era solo la división hombre-mujeres, sino también la división, estas personas de segunda categoría, que son los latinoamericanos chilenos, y las personas que provienen de Alemania. O sea, todos van recibiendo una violencia que es una cuestión impactante y que tiene que ver con una estructura que yo sepa no ha cambiado hasta hoy. Entonces, Magdalena, de acuerdo a lo que estaba diciendo Margarita, la idea es transformar este lugar en un centro, ¿no es cierto?, de memoria, ¿verdad? Pero ahí yo tengo una duda también, porque sabemos que muchos centros hoy día están sin financiamiento. ¿Cómo hacemos realmente memoria, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos realmente, estudiamos nuestra historia para no volver a repetirla, que es lo que está diciendo Margarita, que es tan importante, ¿verdad? Si finalmente, acá también, por ejemplo, lo que pasa, no sé, con el que está en José Domingo Caña, no tienen un peso, tuvieron que echar a todo el mundo, porque no hay dinero para sostener los centros de memoria. Sí. Bueno, yo creo que Margarita nos puede hablar más cuál ha sido la reivindicación de la red de sitios y en general de los sitios de memoria por una ley de financiamiento que les permita funcionar de manera adecuada. Yo quiero destacar especialmente, porque tengo mucha cercanía con el Museo de la Memoria en el Tume, que es un pequeño museo que tienen un mes completo sin pagar salarios y se habían comprometido a hacerlo y se quedaron sin sueldos y están haciendo están haciendo 20.000 cosas, pero también han tenido que pasar por hacer rifas y un montón de situaciones para poder mantener un centro que ha hecho una labor increíble en temas de memoria, educación y cultura en una localidad muy apartada de Chile, donde no hay nada que se le parezca en esa zona. Efectivamente, cualquier actividad cualquier memorial, sitio de memoria que se construya, tiene que hacerse con el adecuado financiamiento, eso es muy importante. Ahora, lo que nosotros hemos exigido y hemos solicitado es que esos sitios de memoria tienen que hacerse con participación de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. O sea, y agrupaciones de familiares, por supuesto,
porque en Chile la construcción de los sitios de memoria han sido procesos en que ha participado activamente la sociedad civil. O sea, no basta con decirle a un experto, oiga, usted haga esto, diseñelo, hágalo, y después nosotros... un monolito, ¿no? Haga un monolito, pongamos una plaquita y nosotros el resto aplaudimos. O sea, la idea es que tiene que ser, entendemos que estos procesos de memoria, para que tengan sentido, tienen que ser con activa participación de las víctimas, de los familiares, pero también de las organizaciones de derechos humanos, de las agrupaciones de derechos humanos. Tú comentabas Parral. Yo creo que la zona de Parral es una zona curiosa porque efectivamente, por una parte, amaban a los alemanes, es que algunos. tenían el hospital, digámoslo. Sí. Ellos atendían gratis en el hospital, que era mucho mejor que el público en aquellos años. Pero los familiares de las víctimas de Parral tiene como 20 o 22 víctimas detenidas desaparecidas que se cree, y hay mucho, se cree fundadamente que que esas personas fueron asesinadas y desaparecidas al interior de Colonia Dignidad. Lo pasaron pésimo, vivieron la violencia de los alemanes cotidianamente. Exacto. Hay una religiosa que era la hermana del obispo Camus, que también fue hostigada año de año. Yo le voy a contar. Es que eso, es que es impresionante. Vivía adentro, yo les puedo contar, vivía dentro de la colonia porque le habían cedido un pedazo y llegaban los alemanes en la noche y lo iluminaban con los camiones, les gritaban cosas. ¿Es mi tía Teruca? Sí, pues, prima de mi madre. Y al final los lograron echar del lugar donde estaban. Hasta que los echaron, exactamente. Sí, mi tía murió hace poco, pero sí, es la tía Teruca, que era hermana de Carlos Camus Larena. Sí, claro. Ella vivía ahí, después nos contaba a los sobrinos, digamos, que le llegaban la noche, les gritaban cosas, les ponían parlantes, les ponían luces, no la dejaban dormir, todo eso. Hasta que al final... una tortura permanente. Y al final tuvieron que irse las monjas. ¿Sí? A las monjas, o sea, es como ya, ni que se muy Eso es de primera fuente. Sí, no, si tú buscas, cualquiera de las personas que nos están escuchando, se buscan en Google, están las fichas de Colonia Dignidad que fueron en su momento subidos por distintas organizaciones, y uno busca la ficha ¿cuál es el nombre de la hermana Camus? Bueno, es Camus Larena, Camus Larena. Los apellidos, pero es que la tía Teruca, no es la tía Teruca. Pero es que se cambió de nombre además como monja. Sí, pues, eso es lo que pasa. Sí, No pero en todo caso, uno busca y de una de las personas que más fichas hay, ¿se acuerdan que Colonia Dignidad hacía fichas de todo el mundo? Entonces una de las personas que tiene como 40 fichas, le sacaban fotos, pero las seguían, no sé qué, la hermana Sí, pero no la Camus. conocían porque era una mujer que le importaba un pucho, era siempre alegre. O sea, ella no se afectaba, gracias a Dios. No la conocían suficiente como la conocíamos algunos para ver que era una mujer que era íntegra, como que se reía de ellos, rezaba por ellos, era bien curioso. Oye, antes de que cerremos ya, yo le quería preguntar a Margarita por el financiamiento también de los centros, los sitios de memoria. Mira, los sitios de memoria no tienen financiamiento, son muy pocos que tienen una glosa presupuestaria desde hace algunos años, Claro. pero en general los sitios no tienen financiamiento. Hay más de 40 sitios que han sido declarados monumento nacional, ¿no es cierto? Sin embargo, la mantención de estos lugares son única y exclusivamente por las agrupaciones, las asociaciones y las fundaciones que las gestionan, es decir, fondos concursables, los pocos que existen en Chile, porque no son muchos los que existen y que son mínimos además, fondos también concursables hacia el extranjero, aportes, ¿no es cierto?, voluntarios y sobre todo el trabajo voluntario de quienes trabajan en estos lugares. Si tú me preguntas por nuestra asociación, que, ¿no es cierto?, tiene 10 años de vida, que logramos la declaratoria de Monumento Nacional para el lugar de Colonia Dignidad, que logramos la declaratoria de Monumento Nacional para los archivos, ¿no es cierto?, de la colonia, y que tenemos una querella en curso con abogados nuestros, es trabajo voluntario, es decir, hasta hoy día no tenemos financiamiento. Pero hablando de los sitios en general, es porque no existen políticas públicas relacionadas con los sitios de memoria, no existen políticas públicas en Chile relacionadas con la memoria. Y lo que es más, estamos hace al menos 5 años trabajando una ley para sitios de memoria y esta no ha avanzado. Es decir, podemos quizás tener esperanzas de que este año sea presentada la ley, es lo que estamos pidiendo justamente hoy día en el Día de los Patrimonios. Todos los sitios, ustedes van a ver que tienen letreros que dice ley para los sitios de memoria ahora ya.
Ley para los sitios de memoria, ahora ya en este Día del Patrimonio, me parece fantástico. Lo vamos a tomar, nos vamos a hacer parte de esa campaña, porque de verdad lo que están viviendo las personas que son parte de lo que de preservar nuestra memoria para buscar un por fin un nunca más, es realmente, a mí me parece muy indigno y no debería estar sucediendo en una sociedad que quiere avanzar, ¿no? Déjame decirte un par de cosas, por favor. Se llamaba María Teresa Camus Larenas y se puso hermana Paulina. Ahí está. Hermana Paulina. La Teruca, pues si nosotros le llamamos Era la muy Teruca. famosa Sí, la hermana Paulina. La hermana Sí, Paulina, que era claro. María Teresa Camus Larenas, hermana del obispo. A ver, déjame decir una cosa. La sociedad benefactora tenía un hospital bastante mejor que el hospital público. Entonces Sí, la claro. gente iba para allá y los quería mucho porque... Pero por otro lado, hacía represión. No, pero además se etcétera. llevaban a los niños porque Secuestraban estaban porque niños. estaban Sí, enfermos, pero bueno, los secuestraban. Por eso en te estoy realidad. diciendo, es que había muchas cosas. Hoy día, los niños que están adentro, ¿van a los colegios públicos? Es una cuestión que hay que... porque si no, sigue el enclave de no mezclarse con los chilenos. Hay dos temas acá. Uno, el tema de patrimonial de la memoria, y otro, lo que pasa mismo con Colonia Dignidad. Claro. Si siguen con las mismas prácticas, o sea, la práctica de sacar fotos, y eso es de la misma época que usted decía, siguen con las mismas prácticas que usaban sus padres entonces. El hostigar, el sacar fotos, etcétera, no han cambiado la forma de ver el mundo. Se sienten entonces como un grupo dentro, que tú decías, se sienten superiores y que no quieren abrirse a la comunidad en Chile. Eso es una cuestión que entonces no se ha solucionado en verdad. Y claro, lo único que tienen es este lugar lindo donde la gente va a almorzar y los quiere mucho, pero en el fondo siguen no adaptándose a la sociedad y cultura chilena. Claro, defendido por Hernán Larraín, ¿cierto? Que fue ministro y otros personeros. Entonces, bueno... Y lo Que fue otro es el ministro sitio- hace nada. Sí, hace nada. Magdalena. No, sí, yo entiendo que van a colegio afuera, sé al menos de un caso. Ahora, tampoco tenemos tanto conocimiento de ¿Qué es el tema? qué es lo que está pasando respecto Hubo un de... interventor, pero no sé qué hizo ese interventor. Es que el interventor fue para la empresa. Sí, era la parte Justamente. económica, sí. Entonces, y por otra parte, también resulta curioso de que hubo un interventor en el tema de empresas, recibieron fondos alemanes y sin embargo siempre el tema de colonias que están con dificultades económicas. Y por ejemplo, Tiene claro, una cantidad de discurso tierras, increíble, pero además eso fue súper notorio por el caso en el caso de los niños que fueron abusados, que ahora son adultos, después de un largo juicio que condenó a que se les pagara una indemnización. Esa indemnización hubo que hacer otro juicio para cobrarlo y se demoró 10 años más. Entonces recibieron la indemnización creo que el año pasado, pero No después te de puedo muchísimos O años. sea, tiene que haber rematado tierra, Cuando rematado la justicia cosas. tarda tanto, a veces ya no es justicia, ¿no? Tuvieron que rematar tierra, Increíble. justamente, si es que fue una historia enorme. Entonces no han cambiado lo que... Eso es lo que- bueno, si eso es la siguen denuncia, repitiendo el patrón de y por sus eso papás. sería y ideal... como tú dices, entonces, nos falta el último pedazo de cuando hay violación de derechos humanos, que es garantía de no repetición. No, y también justicia, porque en el caso de Colonia Dignidad, si bien fueron detenidos y condenados los principales jerarcas, porque muchos huyeron a Alemania, Sí. Alemania no extradita a sus nacionales, Sí. por lo tanto están en la impunidad. Sí. Se están haciendo todavía investigaciones, porque hay mucho que no conocemos. La causa de Juan Mayno fue reabierta, hay una persona que está acusada Qué bueno. de su secuestro. Y por otra parte se están haciendo trabajos en terrenos, es parte de los lugares prioritarios del Plan Nacional de Búsqueda, porque en ese lugar se enterró a personas. Claro, hay por que favor. seguir Eso es una buscando, cuestión. hay temas pendientes. Ah, Y yo se, te juro, se han hecho hoyos ustedes en han muchos ido, lugares y no se han descubierto. ustedes han ido. Yo creo Sí. que hasta algunos ni siquiera fueron enterrados, lamentablemente. Así que es que cuando uno va, yo sentí, me tuve que salir. Fue como de verdad, me llevaron como unos familiares. Y me agobié de la energía extraña, además, esta cosa dicotómica que hay unas personas cantando, y resulta que tú te empezás a imaginar las cosas que ahí pasaban y es tremendo. O sea, yo no sé cómo alguien puede ir a comer y disfrutar en un lugar como ese. Porque no saben, Solo porque no les pensa- interesa. o sea, solo pensar lo que ahí pasó, no creo que haya tanto desconocimiento en el país No sobre sé. eso. Bueno, Magdalena, Margarita, ha sido un placer tenerlas acá en el programa. Muchas gracias por tanto. Vamos a seguir nosotros como programa, tenemos este compromiso, vamos a seguir este tema, no solo este tema, sino siempre todos los temas que tienen que ver con memoria, con derechos humanos, con garantías de no repetición, por supuesto.
para que alguna vez tengamos ese nunca más que estábamos buscando. Muchas gracias a ambas por estar aquí. No, le agradecemos a ustedes por... Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Por favor, ningún problema. Y de hecho, en todo lo que pongamos el fin de semana sobre los patrimonios lo voy a recordar.